Se observa la posibilidad de un terremoto de considerable magnitud, aunque tal evento no se vislumbra en las regiones cercanas. Las proyecciones indican la aparición de batidos sísmicos de intensidad moderada a alta, posiblemente entre 6 y 9 grados en la escala de Richter, con mayor probabilidad de manifestación en el Medio Oriente, una región con frecuencia subestimada en este contexto. Al mismo tiempo, es evidente un patrón recurrente de fenómenos climáticos extremos, como grandes huracanes, tormentas devastadoras e inundaciones generalizadas, cuyos efectos ya están presentes en varias ubicaciones globales. Tales eventos climáticos han causado impactos significativos, desde inundaciones en metrópolis europeas como París y Bruselas hasta episodios de precipitación intensa en el Reino Unido, exigiendo una adaptación continua por parte de las sociedades afectadas. Mi nombre es Linda G. Comanche, identificado oficialmente como miembro registrado de la nación Comanche, aunque mis familiares prefieren la denominación nativa en detrimento del término indio por razones de precisión cultural. Con satisfacción, retomé mi participación en este espacio, de conformidad con la invitación renovada, motivada por el número significativo de solicitudes recibidas, que me honra profundamente. El escenario actual es notablemente inestable, y estoy disponible para aclarar las dudas de los espectadores o reforzar aspectos críticos relacionados con la coyuntura global. Es pertinente destacar que a lo largo de este año, se espera la formación de huracanes de intensidad expresiva, con trayectorias que deberían afectar particularmente a la región sureste de los Estados Unidos, con énfasis en la Florida, especialmente en su porción sur, así como a las áreas costeras adyacentes. Tampoco se descarta la posibilidad de impactos significativos en México y la mitad sur del estado de California. Aunque tales eventos no configuran necesariamente los desastres de las proporciones apocalípticas, su recurrencia genera un efecto acumulativo del desgaste, lo que agrava la sensación de incertidumbre ya presente en la población estadounidense. En cuanto a la agitación sísmica, se reitera que si bien se anticipa un evento de magnitud relevante, su ubicación más probable está fuera del territorio nacional, con mayor incidencia en regiones de Oriente Medio. Los patrones climáticos actuales, a su vez, ya demuestran su fuerza destructiva a través de tornados frecuentes, tormentas intensas e inundaciones que han cosechado comunidades enteras. La capacidad humana de resiliencia e innovación les ha permitido mitigarlos, incluso si el camino a viajar sigue siendo difícil. En este contexto, la prioridad inmediata se centra en preservar la vida familiar y mantener una postura basada en la fe, incluso frente a las adversidades. A lo largo de mi carrera, viví con un estado permanente de ansiedad, agravado por un ambiente hogareño hostil, marcado por la figura de un padre de temperamento explosivo. El miedo a cometer errores, ya sea en palabras o acciones, me ha acompañado durante años hasta que un diagnóstico de cáncer impuso una revisión radical de mis creencias. En medio de la desesperación, suministré de por vida, recibiendo como respuesta una declaración paradójica: la muerte no existe. Tal declaración, inicialmente intrigante, ganó sentido a la luz de mi experiencia como enfermera, cuando presencié la transición de los espíritus y la comunicación con entidades más allá del plano físico. Este hallazgo, que la existencia trasciende la materialidad, me permitió dar mi esencia a una fuerza superior, confiando plenamente en su propósito. En ese momento mis hijos todavía eran niños, y la posibilidad de abandonarlos intensificó mi sufrimiento. Sin embargo, al aceptar que todo se resolvería como el destino, experimenté una transformación profunda. Una energía abrumadora viajó mi ser, generando un estado de hiperlucidez que persistió durante días. El aroma terroso en mis manos, interpretado por tradiciones nativas conocedoras como un signo de curación espontánea, siguió una sensación de conexión cósmica. Mientras caminaba a través de un ferrocarril aislado, lejos de las carreteras o las aglomeraciones, una ráfaga inexplicable de viento descendió sobre mí, acompañada de un ruido similar a un temblor telúrico, como si una presencia colosal se manifestara. Una voz resonó en mi mente: que se haga tu voluntad. Este episodio marcó el comienzo de una existencia libre de miedo, un regalo tan valioso como su propia remisión de la enfermedad. Actualmente, cuando recibo miles de mensajes de individuos atormentados por la incertidumbre, busco transmitir serenidad, según lo dirigido las entidades espirituales que me guían. Aunque el análisis de los eventos contemporáneos puede exacerbar la aprensión colectiva, mi propósito radica en aliviar tales miedos, reafirmando que la realidad es maleable a través de la conciencia. Incluso ante las crisis políticas o climáticas, es posible modular nuestra percepción, cultivando un entorno de equilibrio vibratorio.
La solidaridad global, ejemplificada por las oraciones dedicadas a las naciones de conflictos, como Ucrania, demuestra que la compasión puede neutralizar las fuerzas de la discordia. Aquellos que difundan el mal pronto cosecharán las consecuencias de sus acciones. La ausencia de miedo representaba una revolución en mi existencia. Hoy, incluso ante un pronóstico médico desfavorable, enfrentaría la situación con la renuncia, reconociendo que una vida vivida con plenitud no se mide por la duración, sino por la calidad de las experiencias. El miedo, una vez omnipresente, se reveló una carga innecesaria. Al eliminarlo, dejé espacio para la manifestación de fenómenos que trascienden la lógica convencional, soluciones inesperadas, oportunidades y una sinergia con el universo que alguna vez fue inaccesible para mí. Un principio fundamental rige esta dinámica: la ley de la atracción opera en función de la similitud vibratoria. Los pensamientos recurrentes de escasez, insatisfacción corporal o necesidad afectiva tienden a materializarse, perpetuando ciclos de sufrimiento. El cambio, por lo tanto, comienza en la mente. Ver realidades alternativas, la abundancia, salud, amor, altera el campo de energía personal, atrayendo correspondencia concreta. Sin embargo, es esencial silenciar la mente, ya que el exceso de racionalización obstruye la recepción de pautas más altas. En mi práctica como mediador espiritual, observé que muchas personas, al mantener un diálogo mental incesante, especialmente cuando reviven las heridas o conflictos del pasado, bloquean la conexión con dimensiones más altas. La entrega incondicional al flujo de existencia, libre de las cuerdas de control excesivo, demuestra ser un acto de sabiduría. Al confiar en el diseño más grande, hay espacio para lo que llamamos magia, la manifestación orgánica de soluciones y bendiciones. Esta confianza no implica pasividad, sino el reconocimiento de que nuestra esencia está interconectada con una inteligencia cósmica. Cuando nos permitimos silenciar, surgen las respuestas. La quietud interna, por lo tanto, no es un lujo, sino una necesidad para aquellos que buscan trascender las limitaciones de la experiencia humana. Además, el perdón es uno de los actos más sublime y transformadores que el ser humano puede practicar. La experiencia personal, aunque marcada por relaciones complejas e incluso violentas, como la que guardé con mi padre, cuya figura, incluso en la edad adulta, aún aumentó el miedo, demuestra que la liberación solo se materializa cuando rompe con los grilletes de resentimiento. Al pronunciar, después de su muerte, las palabras «Padre, te perdono», no fue una absolución de sus acciones, sino de un reconocimiento de que en su limitación humana actuó de acuerdo con su comprensión distorsionada del amor y la responsabilidad. La crueldad, aunque justificada por las intenciones subjetivas, es dolorosa. Sin embargo, al liberar esta carga, se experimenta una expansión existencial, como si el mismo acto de respirar se vuelva más profundo y más libre. El perdón, por lo tanto, no es un gesto de condescendencia, sino un imperativo para la salud espiritual misma. A menudo hay individuos atrapados en ciclos de odio, cuestionando el destino de aquellos que los han causado, ya sea que habrá justicia divina o castigo eterno. Esta obsesión con la retribución, ejemplificada incluso en discursos políticos polarizados, revela una herida desnuda. Durante un periodo de tiempo en mi propio trabajo, me permití sucumbir a esta dinámica, utilizando términos despectivos para figuras públicas cuya conducta se considera reprensible. Sin embargo, las pautas recibidas, déjenos, subrayaron una verdad mayor: la justicia cósmica opera más allá de nuestras intervenciones inmediatas. Cada acción genera su propia repercusión kármica, y la aparente impunidad es, de hecho, la acumulación de una deuda que inevitablemente se cobrará. En este contexto, la coyuntura política actual en los Estados Unidos sirve como una ilustración paradigmática. La pista pasó de ciertos líderes, marcados por decisiones que perjudican los principios éticos y constitucionales, no pasarán indemne. Las estructuras de poder, aunque momentáneamente estables, revelan fracturas internas, alianzas basadas en intereses espurios, como la supuesta influencia de los actores secundarios que manipulan las decisiones estratégicas, solo aceleran el proceso de colapso. En el futuro cercano, se vislumbra un escenario análogo a los juicios de Nuremberg, en el que cada uno involucrado será llamado a ser responsable. Incluso las instituciones aparentemente intocables, como la Corte Suprema, enfrentan tensiones internas. La insatisfacción de los jueces como Roberts frente a los abusos de autoridad es una señal de que el equilibrio será restaurado, aunque gradualmente. En cuanto a los intentos de subvertir los derechos fundamentales, como la propuesta de eliminar a Jus Soli, se topan con límites legales y morales no transponibles.
La composición actual de la Corte, aunque dividida, sorpresa al revelar adherencias inesperadas a la literalidad constitucional, como en el caso de la jueza Amy Coney Barrett, cuya interpretación, aunque bronceada por las influencias personales, se ha alineado más con el texto legal que las agendas ideológicas. Esta dinámica sugiere que incluso en medio de la turbulencia hay mecanismos de autocoordinación en funcionamiento. En la esfera económica, los desafíos que están vinculados, aunque severos, no alcanzarán la magnitud de la crisis de 2008, cuyas raíces estaban atrapadas en fraude sistémico en el mercado inmobiliario. Esta vez, la inestabilidad se derivará de una conjugación de factores: inflación persistente, que ya se siente en la mejora de los bienes esenciales, como el aumento del 75% en el precio de los recortes de carne en grandes redes minoristas, la posible retracción en el mercado laboral y la volatilidad de la bolsa de valores. Se recomienda en este escenario no especulación, sino resiliencia, una postura de espera estratégica, anclada en el entendimiento de que los ciclos económicos, aunque dolorosos, son transitorios. Al mismo tiempo veremos una reconfiguración de los hábitos de consumo, impulsados por la escasez. La autosuficiencia, previamente vista como un ejercicio de nostalgia, obtendrá contornos de necesidad. El cultivo doméstico de alimentos, por ejemplo, ya no será una práctica marginal para convertirse en una respuesta concreta a la cría de costos. Este cambio, aunque impuesto por las circunstancias, puede fomentar una reconexión con más ritmos de vida orgánicos, alineados con la sostenibilidad. En el plano geopolítico, las tensiones regionales, particularmente entre India y Pakistán, persistirán, pero sin despliegue catastrófico. Los conflictos, aunque recurrentes, siguen un patrón de escalada seguido de voltear, como si una fuerza invisible conteniera su potencial destructivo. Lo que se anuncia, de hecho, es una crisis de naturaleza distinta, ecológica y financiera, agravada por la negligencia histórica en relación con el cambio climático. Los fenómenos meteorológicos extremos extremadamente frecuentes exacerbarán las desigualdades y las economías globales de prensa, revelando la fragilidad de un sistema que priorizó las ganancias inmediatas sobre el equilibrio ambiental. Curiosamente, incluso en medio del caos, surgen signos de resiliencia cósmica. Estudios recientes indican la existencia de bacterias marinas capaces de descomponer los desechos radiactivos, como los resultantes del desastre de Fukushima, un recordatorio de que la naturaleza, en su sabiduría, desarrolla mecanismos de autoinforme. Este descubrimiento, junto con informes de intervenciones no humanas en eventos críticos, como la supuesta neutralización parcial de la radiación en el Chernobyl por objetos voladores no identificados, sugiere que nuestra existencia no está tan aislada como imaginamos. Las entidades observadoras, aunque limitadas por el principio del libre albedrío, muestran preocupación por nuestro destino, interviniendo solo en tiempos de riesgo existencial, como en el caso de un conflicto nuclear, un escenario que, según las percepciones recibidas, no se materializará. Lo que se describe, por lo tanto, es un periodo de transición prolongada, en el que la humanidad se verá obligada a revisar sus prioridades. La espiritualidad, separada de los dogmas religiosos, cuyas estructuras, en muchos casos, han servido más a la opresión que a criar, ganará espacio como una búsqueda auténtica de significado. El declive de las instituciones religiosas tradicionales no representa un vacío, sino la apertura para una conexión directa con lo sagrado. Libre de intermediarios y narraciones basadas en el miedo. Mi propia trayectoria ilustra esta ruptura, creada en un entorno marcado por el trauma del rechazo institucional, la muerte de mi abuela Comanche, abandonada por monjas en una cama de hospital, dejada en mi madre una cicatriz que se extendió por generaciones. Entendí que la divinidad no se manifiesta en el castigo, sino en la compasión incondicional. Por lo tanto, el mensaje que hace eco es de esperanza cautelosa. Esto irá, pero no sin las consecuencias de nuestras elecciones antes de las caras. La transformación requerirá tiempo, paciencia y, sobre todo, la voluntad de ver más allá del control las ilusiones. La verdadera magia, la que emerge cuando nos rinde al flujo más grande, se encuentra precisamente en esta rendición consciente. ¿Cómo corroborar tales declaraciones? Mi trayectoria ofrece un testimonio singular. A la edad de 8 años experimenté una orden judicial, una casi muerte que me llevó a la presencia de lo que identificé, solo más tarde, como la figura de Cristo. No había referencia teológica en ese momento en la conciencia de mi infancia, sin embargo, él estaba allí, irradiando una magnitud que trasciende el lenguaje. Me doblé antes de una inmensa cruz, y el miedo que me dominó se disolvió instantáneamente por una ola de amor tan pura y abrumadora que cualquier noción de juicio resultó ser una distorsión humana.
Este amor, ausente en la mayoría de las instituciones religiosas, no de escrutin, no condena, antes se mantiene. Es la esencia del perdón divino, que se hace eco de exhortación bíblica, halo como a los demás como yo los amaban. Esta máxima, despojada de las capas dogmáticas impuestas por la interpretación humana, resume la verdad que persiste más allá de los textos escritos por manos falibles. Observo con optimismo cauteloso los signos de una transformación institucional. La llegada del pontífice actual, por ejemplo, marca una inflexión significativa. Sus declaraciones y acciones sugieren una eliminación del paradigma punitivo, reemplazado por una teología de la misericordia y la inclusión. La reintegración de las mujeres en los espacios de decisión eclesiásticos, aunque tarde, y la revisión de dogmas como el celibato clerical, cuyo origen vale la pena recordar, no es espiritual sino patrimonial. La Iglesia, en su estructura medieval, buscó preservar los bienes al prohibir la transmisión hereditaria, indica una apertura impedimentada. Esto no es una mera liberalización, sino un retorno a los principios originales, en el que los líderes religiosos, como los rabinos, la vida familiar reconciliaron y el servicio sagrado. El juicio, una vez que el pilar de las instituciones, finalmente parece dar paso a la compasión. Este desplazamiento paradigmático no está restringido al alcance religioso. Estamos al borde de un cambio civilizacional cuyo epicentro superará la resistencia como un estado permanente. La historia de la humanidad, incluida la de mi propia gente, los comanches, cuya tradición guerrera se entrelaza con estrategias de supervivencia en un territorio en disputa, es un registro ininterrumpido de conflicto. Desde rivalidades intertribales hasta guerras modernas, la propensión a la lucha persiste como un rastro atavista. Sin embargo, las crisis inminentes, ya sean económicas o ambientales, requerirán una revisión radical de esta postura. Devastación anunciada, ya sea por fenómenos de escala cataclísmica natural, como la activación de los volcanes submarinos y terrestres, signos de un planeta que independientemente de nuestra existencia, busca su propio equilibrio, ya sea por la escasez de recursos, acelerará este proceso. Los pueblos originales en su sabiduría nómada, ya entendieron la ilusión de posesión. La tierra no pertenece al hombre, es el hombre que pertenece a la tierra, y esta relación es efímera. En este contexto, la creciente presencia de fenómenos no identificados, interpretados por muchas tradiciones como manifestaciones de inteligencias extradimensionales, puede leerse como un signo de preocupación cósmica con nuestro destino. Esta no es una intervención, sino una observación cuidadosa. La humanidad está siendo invitada a trascender sus ciclos de autodestrucción. Cierro, por lo tanto, con un llamado a la reflexión. La gran transformación no será impuesta por fuerzas externas, sino que surgirá de nuestra capacidad para abandonar la ilusión del control. Como dijo mi gente, nada es nuestro, todo está prestado. Que esta verdad nos guíe en los próximos años.